Chill House Mix. Chill House Mix. Jóvenes, esta es la materia o asignatura del taller de lenguaje. Estamos con el tema número 2, el nombre o sustantivo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la definición del nombre o sustantivo, morfología del sustantivo, clasificación del sustantivo, funciones del sustantivo, qué debemos entender por sustantivación, significado del sustantivo y clasificación semántica del sustantivo. Comenzamos entonces con la definición. Según Lizondo, el nombre o sustantivo es una categoría gramatical que sirve para denominar a las personas, cosas, sentimientos o sensaciones y también actividades. Son unidades de pensamiento autónomas que reciben directamente la acción del verbo, admitiendo acompañantes, ya sean determinantes o adjetivos que concuerden con él en género y número. ¿Esto qué significa? Que el nombre no siempre va a aparecer solo en la oración, sino que puede estar acompañado de un determinante que en el caso del castellano puede ser un artículo, un adjetivo demostrativo o un adjetivo posesivo, y después del nombre también puede estar acompañado por algunos adjetivos. Pasamos al punto número 2, morfología del sustantivo. El sustantivo es una palabra variable porque admite morfemas de género y número después del lexema principal. Veamos entonces esto. Cuando hablamos de los componentes morfológicos de los sustantivos, debemos hablar del sustantivo como tal. En este caso podemos mencionar el ejemplo casas, que está conformado por el lexema cas y tiene como acompañantes al morfema de género a, en este caso femenino, y el morfema de número, en este caso plural. Y tenemos el sustantivo casas. Pero cuando hablamos de los componentes morfológicos del sustantivo, debemos hablar de los constituyentes obligatorios y de los constituyentes facultativos. Como ya hemos mencionado, los morfemas de género y de número son constituyentes obligatorios del nombre, porque sí o sí estos deben aparecer en la constitución de un nombre. Los nombres aparecen ya sea en femenino o en masculino y aparecen ya sea en singular o en plural. Pero los nombres también pueden acceder a la adición de algunos constituyentes facultativos. Los constituyentes facultativos son sufijos o infijos que pueden o no estar en la formación de un nombre. Por eso es que se denominan facultativos. Dentro de estos podemos hablar de los diminutivos y también de los aumentativos. Todavía hablando del ejemplo casas, podemos nosotros ver que si le agregamos un sufijo diminutivo, nosotros tenemos la palabra casita. Y en este caso podemos ver que it es el no sufijo, sino infijo que está convirtiendo a la palabra casa en diminutivo, ¿no? También tenemos el aumentativo. Si nosotros agregamos un sufijo aumentativo al lexema cas, tenemos la palabra casona, ¿no? Y en este caso, la palabra casona nos da a entender una casa grande. Hablemos de manera un poco más específica del género del sustantivo. En general, el sustantivo se clasifica de acuerdo a su género en masculino, representado por el morfema O, y femenino, representado por el morfema A. Nosotros solemos escuchar palabras como niño, que hace referencia al nombre en masculino, o niña, que hace referencia al nombre en femenino. Sin embargo, en la cadena hablada se pueden presentar otras formas para mostrar el masculino y el femenino de los sustitutos. Y por eso es que debemos hablar del género del sustantivo como género común, género epiceno y género ambiguo.
Dentro del género común, nosotros podemos mencionar el ejemplo del sustantivo colega, que puede ser utilizado en femenino y en masculino dependiendo del artículo que le agreguemos delante. Si yo digo el colega, estoy haciendo referencia a el sustantivo en masculino. Y si digo la colega, el mismo sustantivo, pero ya en este caso en femenino. El género epiceno hace referencia a algunos sustitutos, sobre todo los relacionados a animales, que pueden, por la forma en que se presentan, por ejemplo, si yo digo la ballena, no estoy especificando solamente a ballena en un sentido femenino, sino que el sustantivo la ballena hace referencia tanto al femenino y al masculino, aunque aparezca con la forma femenina, pero hacen referencia tanto al masculino como al femenino. Y el otro ejemplo, el águila, no porque esté acompañado por el artículo el solo haga referencia al masculino, sino que cuando digo el águila estoy haciendo referencia tanto al masculino como al femenino. También tenemos el género ambiguo, que puede significar masculino o femenino. La radio, el radio, pero el significado será diferente. Sin embargo, también debemos hablar del género lexicalizado en castellano, que hace referencia a palabras específicas que se refieren tanto al masculino como al femenino. Por ejemplo, si digo hombre, el término hombre hace referencia al masculino y mujer hace referencia al género femenino. Pasemos al punto 2, que sería el número del sustantivo. El número hace referencia a los morfemas de singular y plural, aunque se debe hacer mayor énfasis a los morfemas que hacen referencia al plural, que puede presentarse de diferentes maneras. La pluralización puede darse en sustantivos simples y también en sustantivos compuestos. En los sustantivos simples podemos ver las siguientes formas de pluralización. Inciso A, plural de las palabras átonas terminadas en vocal. Y tenemos el ejemplo mesa y su plural mesas, es decir, se pluralizan con la S. Inciso B, plural de palabras tónicas terminadas en vocal A, E, O específicamente, y estas se pluralizan también con S. El ejemplo, café, cafés. Inciso C, plural de palabras tónicas terminadas en vocal IU. Cuando el sustantivo termina en IU tónico, estos se pluralizan con la forma es, ya no con S, ¿no es cierto? Bambú, bambúes. Inciso D, plural de palabras terminadas en consonante. Canción, canciones. Entonces, si el sustantivo termina en consonante, su forma de pluralizar sería en un sentido general con la forma ES. Inciso E, plural de palabras terminadas en ai, ei, oi, ui. Cuando las palabras sustantivas terminan en estas formas, estas deben pluralizarse con la forma ES. Ejemplo, rey, reyes. F, plural de palabras monosílabas y agudas terminadas en S. Estas deben pluralizarse con la forma ES. Mes, meses. Inciso G, plural de palabras graves y esdrújulas terminadas en S, sin morfema pluralizador. ¿Qué significa esto? En singular tenemos la palabra el atlas y en plural sería los atlas, es decir, no hay un morfema que indique plural, el plural lo determina el artículo. Inciso H, plural de palabras que terminan en X, sin morfema pluralizador, es decir, no hay un morfema para pluralizar las palabras que terminan en X. Y debemos acompañarlo para pluralizar con artículos, el tórax, los tórax. Inciso I, las palabras latinas terminadas en forman el plural con la forma os. Memorándum,
pluralizado sería memorandos. Inciso J. Se utilizan en plural muchos términos referidos a la medicina y otros. Por ejemplo, apófos, que no siempre significa plural. Pluralización de sustantivos compuestos. Ya hemos visto la pluralización en sustantivos simples, es decir, una sola palabra. ¿Qué pasa cuando el sustantivo contiene dos palabras o más palabras? Inciso A. Unas se pluralizan en el primer elemento de la composición. La palabra cualquiera debe ser pluralizada en la primera, es decir, cual, y tenemos cualesquiera. No podemos decir cualquieras, ¿no? No es correcto eso. Inciso B. Otras pluralizan en el segundo elemento de la composición. Portafolio, que contiene porta y folio, se pluraliza en la segunda o en el segundo elemento de la composición. Y decimos portafolios. C. Se pluralizan o pluralización de ambos términos. Cubre cama. Y este término cubre cama se pluraliza con S. Y la S está pluralizando a ambos elementos. Cubre camas. 3. Clasificación morfológica del sustantivo. De acuerdo a esta clasificación morfológica, el sustantivo puede clasificarse en simples, en derivadas, en compuestos y en parasintéticas. En simples, son palabras que no necesitan de ningún elemento, ningún prefijo, ningún sufijo para tener su significado. Y tenemos aquí la palabra calle, que sería simple, o mes, ¿no es cierto? No necesitan de más elementos. Las palabras que se denominan derivadas son palabras que en base a bases raíces, ya sea nominal, adjetival o verbal, pueden tener significados diferentes o derivar de estos otros nombres. Por ejemplo, si hablamos de los derivados por nombres, aquí debemos hablar, por ejemplo, podemos decir, podemos hablar de los diminutivos, de los despectivos, y en este caso nosotros podemos decir, utilizamos un lexema más un prefijo o un sufijo, ¿no es cierto? Los nominales, por ejemplo, podemos decir de verbos se puede convertir en nombres. Adjetivales, los adjetivos pueden convertirse en nombres. Y los verbales, muchos verbos pueden convertirse en nombres. Los compuestos pueden darse de dos formas. Puede darse primero con la participación de un prefijo o un sufijo raíz más una palabra simple. O también puede ser por la suma de dos o más palabras simples. Cuando hablamos de las parasintéticas, aquí estamos hablando de una combinación de composición y derivación. Por ejemplo, una forma de formar palabras parasintéticas podría ser con la presencia de dos palabras simples más un sufijo, o también puede ser la presencia de un prefijo más una palabra simple más un sufijo. Funciones del sustantivo. El sustantivo puede desempeñar funciones sintácticas, ya sea en el sintagma nominal y también en el sintagma verbal. Funciones sintácticas del sustantivo en el sintagma nominal. En el sintagma nominal, la función sintáctica del nombre es la de sujeto, pero cuando hablamos de sintagma nominal, este sintagma nominal puede estar compuesto de la siguiente manera. El nombre mismo, en un inciso A, puede ser el núcleo del sintagma nominal, o puede ser la aposición del sintagma nominal, puede ser el vocativo del sintagma nominal, o puede conformar un sintagma preposicional del sintagma nominal. Pero en todos los casos, el sustantivo va a funcionar como sujeto.
En el ejemplo podemos ver, tu anillo de diamantes está en el cofre. El sintagma nominal sería tu anillo de diamantes. Y de los 4 incisos que hemos visto, en este caso podemos apreciar el inciso de sintagma preposicional de diamantes, que contiene una preposición de y un nombre diamantes. Pero todo el sintagma nominal está funcionando como sujeto de la oración. Funciones sintácticas del sustantivo en el sintagma verbal. Dentro del sintagma verbal, el sustantivo puede funcionar como complemento directo, como complemento indirecto, como complemento circunstancial, como complemento de sujeto. En el texto aparece como atributo, complemento preposicional y complemento agente. Podemos dar algunos ejemplos. Como complemento directo podemos decir, ellos lanzaban balones. Balones es un sustantivo que está funcionando como complemento directo. Compré flores para María. Ahí, para María estaría funcionando como complemento indirecto. Flores es el complemento directo. Te espero a la salida. Salida es el nombre, pero junto con los elementos a la salida forma complemento circunstancial y en este caso de lugar. Carlos es médico. Cuando el sustantivo aparece después del verbo ser o estar, su función es atributo o también denominado complemento de sujeto, porque no está haciendo referencia al verbo, sino al nombre. Complemento preposicional. Carlos, o en la oración confío en Carlos. Carlos es el sustantivo, pero con la compañía de la preposición en se convierte en complemento preposicional. Y finalmente, en el ejemplo, la carretera fue destruida por la lluvia. Lluvia es el sustantivo del complemento, pero el complemento sería por la lluvia y en este caso es un complemento agente. También debemos hablar acerca de la sustantivación o nominalización de algunas palabras que no son nombres, pero pueden funcionar como nombres. Algunos adjetivos pueden convertirse o pueden funcionar como nombres, si es que los antecedemos con la forma lo, con el artículo neutro lo. Por ejemplo, increíble es un adjetivo, pero si a este adjetivo le antecede el artículo lo, se convierte en nombre, lo increíble. Y yo puedo formar una oración. Lo increíble es lo que me sorprende, ¿no? Entonces, estamos ahí utilizando un adjetivo como nombre. Algunos verbos, no algunos, los verbos en infinitivo también pueden funcionar como nombres. En la oración amar es vivir, tanto amar como vivir están funcionando como nombres, pero con diferentes funciones. Amar está como sujeto y vivir está como complemento. Adverbios. Algunos adverbios también pueden funcionar como nombres. En este caso tenemos el ejemplo, tú sí no me convence. El adverbio sí estaría funcionando como nombre por la presencia del posesivo tú. Significado del sustantivo. El sustantivo puede significar algo real, algo abstracto, algo independiente. Clasificación semántica del sustantivo. El sustantivo puede clasificarse en inciso A, animado, inanimado. Cuando hablamos de animado podemos mencionar niño, inanimado, casa. También puede clasificarse como concreto, abstracto. Concreto ejemplificamos con la palabra árbol y abstracto con la palabra bondad. También puede ser común o puede ser propio. Común sería gato, propio sería Juan. Finalmente también puede ser colectivo e individual. Colectivo sería manada, que hace referencia a una sola palabra, a una cantidad de elementos, individual a una sola, oveja.